Muy buenas tardes a todos. En la siguiente videoclase estaremos desarrollando la temática del aprendizaje autónomo y el aprendizaje autorregulado, las cuales hacen parte de las teorías pedagógicas interestructurantes. Nuestro grupo está conformado por Marta Padilla, Luis Guerrero y mi persona, Lorena Regino. Bien, para iniciar, en esta ocasión les estaré hablando acerca del origen y el concepto de aprendizaje que se tiene en esta teoría del aprendizaje autónomo. Sabemos que las nuevas realidades de desarrollo socioeconómico surgen a partir de la revolución industrial, las cuales trajeron consigo nuevos enfoques para la interpretación de la vida, que es de entenderse comprendieron a la educación y la pedagogía. En la época moderna, filósofos y pedagogos dieron por cierto que el conocimiento se adquiere desde la autoestructuración del aprendizaje. Este es una competencia esencial del sujeto, con el cual se puede satisfacer sus necesidades fundamentales. En este caso, del aprendizaje depende básicamente su subsistencia. Bien, el primer autor en hablar del aprendizaje autónomo fue Henry Holleck en el año 1981. Y para este psicólogo educativo, lo más importante para que pudiera darse un proceso de este tipo es la toma de responsabilidad por parte del estudiante de aquello que quiere aprender o de aquello que quiere trabajar, ya sean habilidades, conocimientos o actitudes. Otros autores destacados fueron Holmes y Ramos, David Little y Dickinson. Por lo general, todos estos autores que han estudiado el tema del aprendizaje autónomo coinciden en que los factores más importantes son aquellos que permiten poner el foco no solo en los contenidos a adquirir, sino en el propio proceso de interiorizarlos. En cuanto al concepto que se tiene del aprendizaje en esta teoría, el término aprendizaje hace referencia a un proceso sujeto a factores que realizamos a diario, que va mucho más allá del ámbito académico escolar, es la relación entre persona y ambiente, lo que involucra las experiencias vividas y factores externos. Muchas cosas las aprendemos de manera inconsciente. Gracias a esto y a los demás conocimientos podemos resolver problemas cotidianos. El aprendizaje autónomo es intrínseco de toda persona. Se utiliza de forma efectiva para incorporarse a un entorno. El sujeto se implica de forma activa y asume un compromiso firme de progreso. Este tiene la responsabilidad sobre su propio aprendizaje. No es un aprendizaje de memorización, se fundamenta en la lógica aplicada, en el análisis y la reflexión. Toma decisiones sin la ayuda del otro. Esta autonomía se expresa en la educación, cómo aprender a aprender y cómo lo potencian los docentes desde el nivel inicial. Su desarrollo es de manera distinta y a ritmo de cada estudiante. El aprendizaje autónomo se fundamenta en varios factores de desarrollo. Tenemos algunas habilidades como son las cognitivas. En esto desarrolla la parte verbal, la parte numérica, los razonamientos, las especialidades y las conceptuales. En sí se desarrollan para llevar a cabo las metacognitivas en el caso de aprender y de pensar. De ahí seguimos con unas habilidades interpersonales que desarrollan como la comunicación, la cooperación, la empatía y la asertividad. De eso desarrolla una motivación intrínseca en las cuales los retos y la satisfacción van a tener momentos muy especiales. De ahí se regula para llegar al autoconcepto, donde difiere cómo me acepto, yo decido, me cuido, estoy orgulloso. Y por último, desarrollamos ese aprendizaje autónomo en el avance conceptual. El aprendizaje autónomo desarrolla unas ventajas en el sujeto, como el desarrollar la habilidad o la capacidad de relacionar problemas para resolverlos, buscar la información necesaria, analizar, generar ideas, sacar conclusiones y establecer un nivel de logro de los objetivos, lo que fomenta la curiosidad, la creatividad, la disciplina, la libertad y mejora la autoestima. El aprendizaje autónomo es el proceso de aprendizaje autodirigido e independiente de instrucción pedagógica de terceros. Tiene factores que influyen, que son las estrategias y las características de la persona.
Dentro de las estrategias podemos mencionar concentrarse tanto en el proceso como en los resultados, también investigar cómo desarrollar habilidades. Entre algunas características de la persona es importante que posea resistencia al fracaso e inteligencia, entre otras. Las características de este aprendizaje que genera motivación intrínseca, el aprendiz elige metas y métodos, el alumno es protagonista y la inteligencia y la confianza y la curiosidad son características necesarias para que se pueda dar este aprendizaje. Hay exponentes como Henry Holleck, que atribuye que la responsabilidad sobre el área a trabajar es determinante para la adquisición de habilidades y conocimientos. Holmes y Ramos dice que lo logran quienes identifican estrategias que utilizaban inconscientemente. David Lai dice que depende de la relación psicológica de los contenidos a interiorizar con el proceso de aprendizaje. Y Dickinson nos habla de que la clave de la toma de responsabilidades en las decisiones implicadas en el proceso de aprendizaje. Y hay dos ejemplos muy importantes: que se adquiere conocimiento a través de la internet y seleccionando trabajos de manera independiente. Ok, continuamos ahora con la teoría del aprendizaje por autorregulación, y para ello iniciaremos hablando del origen y de la concepción que se tiene del aprendizaje dentro de esta teoría. Bien, el estudio de la autorregulación durante el aprendizaje empezó como una consecuencia de las investigaciones psicológicas sobre el desarrollo del autocontrol en niños y adultos. Gran parte de la investigación inicial de la autorregulación se realizó en contextos clínicos, en los cuales los investigadores enseñaban a los participantes a modificar conductas disfuncionales, tales como la agresividad, las adicciones, los conflictos interpersonales y los problemas de conducta en el hogar y la escuela. La autorregulación se extendió al aprendizaje y aprovechamiento académico. Tenemos entonces que los principales autores de esta teoría del aprendizaje por autorregulación fueron Zimmerman, Chung, Bandura, Bonner y McCombs. En la década de los 80 del siglo pasado, los pedagogos y los psicólogos comienzan a utilizar el término aprendizaje autorregulado desde varias perspectivas teóricas psicopedagógicas. Entre ellas tenemos la conductista, la socioconstructivista y la sociocognitiva, iniciando unas corrientes de investigación que se han mantenido con el tiempo. Todas estas teorías tenían un rasgo en común: desarrollar la autonomía del alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera implícita se desarrolla la metacognición, entendida como la conciencia y control del alumno sobre su propio pensamiento. ¿Cómo se concibe el aprendizaje en esta teoría? En este modelo teórico, el individuo que aprende se percibe dentro de un ambiente cambiante que lo obliga a realizar constantes esfuerzos metacognitivos de evaluación y realimentación para ajustar sus conductas y estrategias. Consecuentemente, el aprendizaje es visto como una interacción entre elementos intrapersonales, conductuales y ambientales. Específicamente entonces el aprendizaje autorregulado es aquel en el que los alumnos participan y reconocen su propio, o mejor dicho, su proceso de enseñanza y aprendizaje desde el punto de vista metacognitivo, motivacional y conductual. Cuando pensamos lo que significa una persona que es autorregulada, nos imaginamos todas las actividades que debe desarrollar, como controlar su tiempo, controlar los recursos, aprender a consultar sus fuentes, atender habilidades de búsqueda crítica y su relación con su entorno, controlar el ambiente y tener actividades de monitoreo. La autorregulación en el aprendizaje se logra cuando el estudiante participa de manera activa, aportando sus ideas, sus sentimientos y sus acciones para la planeación, el desarrollo y la autoevaluación de todo lo que tiene que ver con su proceso de aprendizaje. El planteamiento de este autor sugiere que este proceso se desarrolla de forma cíclica, que tiene 3 fases. En la primera fase, el sujeto debe aproximarse a la tarea con el propósito de reconocer sus habilidades y dificultades hacia esta, explorar todas las estrategias que ha utilizado en otros contextos y seleccionar la que más le conviene. Tiene que hacer un proceso de concentración de habilidades con el propósito de maximizar la motivación. Una vez entre en la fase 2, en donde él implementa la estrategia que ha seleccionado,
En esta fase es importante que controle la implementación y el ambiente donde se desarrolla esta estrategia y monitorear todos los elementos que planificó en la primera fase, si las metas son las indicadas, si las estrategias necesitan algún ajuste. De esta forma entra en la última fase, la fase de autorreflexión. En este proceso entra en un proceso de autoevaluación, donde él determina a qué atribuye el éxito, a qué atribuye el fracaso, si se obtuvieron los resultados esperados. Todo esto responde que es un proceso cíclico. La autorregulación es una capacidad con la que todos nacemos. Para adquirir estabilidad debe ser con el entrenamiento, estimular el músculo cognitivo a través de la repetición y el ejercicio. La autorregulación es enseñable. Aquí resaltamos el papel de los educadores para facilitar estabilidad en nuestros estudiantes. Bueno, compañeros, continuando con el tema sobre autorregulación, vemos que este tiene 4 grandes perspectivas teóricas. La primera que vamos a ver es la teoría constructivista. Vemos cómo en esta teoría los aprendices son autónomos en la construcción del conocimiento y tiene 2 perspectivas muy importantes. La primera de ellas es una marcada influencia sociocultural. Las personas construyen procesos mentales en interacción. También sostiene esta teoría que lleva implícita rasgos muy inherentes al constructivismo, como es la motivación y la cognición. La otra perspectiva teórica es la cognoscitiva social. Presenta 3 grandes subprocesos. El primero, autoobservación, donde se compara la conducta con los estándares que se establecen. La autorreacción, donde la meta motiva la conducta, y el autoenjuiciamiento, donde compara el progreso actual con su meta. En la siguiente imagen vamos a ver las otras 2 grandes perspectivas teóricas. La primera de ellas en este momento entonces es el procesamiento de la información. Establece 2 estrategias, una de aprendizaje, donde el aprendiz organiza la información, repasa el material a aprender, asocia lo aprendido con el conocimiento nuevo. Y en cuanto a método, supervisa la comprensión, repasa la información, elabora herramientas que potencian el aprendizaje y organiza la información con bosquejos, por ejemplo, o mapeos. Bueno, también entonces vemos la otra gran perspectiva teórica, que es la conductual. Esta tiene 3 subprocesos muy importantes, que son el autorreforzamiento, la autoinstrucción y la autosupervisión. Estas se tratan de controlar sistemáticamente el aprendizaje durante todo el proceso de la construcción de este.